El defensor de la Iglesia, escrito por Sinclair Ferguson. A principios del siglo XVI, Escocia tenía algo en común con el resto de Europa. Una iglesia muy corrupta y espiritualmente empobrecida, con un liderazgo moribundo en lo moral. Por citar un ejemplo notorio, David Bayton, cardenal y arzobispo, fue padre ilegítimo de al menos 14 hijos. Hasta ahí llegó el celibato en la práctica. La ignorancia espiritual era tal que George Buchanan podía afirmar que algunos sacerdotes pensaban que el Nuevo Testamento era un libro recién publicado por Martín Lutero. Surge John Knox y la Reforma estaba en marcha. Nació en Haddington, East London, en algún momento entre 1513 y 1515. Knox recibió su educación local y luego en la Universidad de St Andrews se hizo sacerdote y regresó a su región natal como notario y tutor. Sabemos tan poco sobre su conversión como la de Calvino. Tras el martirio del protestante George Wishart en St Andrews, Knox llegó a la ciudad con algunos de sus jóvenes estudiantes y en 1547 se unió al grupo de reformadores que vivían en el castillo. Cuando Knox fue designado para predicar, se negó, pero prácticamente lo obligaron a aceptar un llamado de la congregación del castillo para convertirse en su ministro. In St. Andrews, Knox came to the town with some of his young students, and in 1547 joined the group of reformers living in the castle there. When Knox was appointed to preach, he refused, but he was virtually manhandled into accepting a call from the castle congregation to become their minister. Pero en cuestión de meses, el castillo estaba bajo asedio de barcos franceses en la bahía de St Andrews. Knox y otros fueron capturados y él se convirtió en esclavo de galeras durante el siguiente año y medio. En 1549 Knox fue liberado y se dirigió a Inglaterra. Pastoreó una congregación en Berwick, pero pronto se mudó a Newcastle. Luego se convirtió en capellano real durante los días del joven rey Eduardo VI. La muerte de Eduardo en 1553 fue un duro golpe para el Partido Reformista en Inglaterra, ya que condujo a la entronización de María Tudor, esa Jezabel idólatra. Fueron las palabras cuidadosamente elegidas por Knox para describirla. Tudor. That idolatrous Jezebel were Knox's carefully chosen words to describe her. Knox buscó refugio en el continente. Entre 1553 y 1559, Knox vivió un tanto itinerante. Pasó algún tiempo con Calvino en Ginebra, a la que llamó la escuela más perfecta de Cristo desde los días de los apóstoles. Después aceptó un llamado para pastorear la congregación de habla inglesa en Frankfurt am Main. Knox se casó con la inglesa Marjorie Bowes y en 1556 regresó a Ginebra, donde pastoreó una congregación de unos 200 refugiados. Al año siguiente recibió una invitación urgente para regresar a Escocia. 1558 era la fecha prevista para el matrimonio de la joven María Reina de Escocia con el heredero de Francia, un evento que parecía llevar Escocia al gobierno católico romano permanente. Se puede saborear una muestra del vigor de Knox en una carta que escribió este año al pueblo escocés, que les instaba a no abandonar el Evangelio. Les recordó que debía responder por sus acciones ante el tribunal de Dios. Algunos ponen excusas. Éramos simples súbditos. No queríamos reparar las faltas y los crímenes de nuestros gobernantes, obispos y clérigos. Pedíamos una reforma y la deseábamos, pero nos vimos obligados a obedecer todo lo que exigían. We were but simple subjects. We would not redress the faults and crimes of our rulers, bishops, and clergy. We called for reformation and wished for the same, but we were compelled to give obedience to all that they demanded. Esas vanas excusas, digo, no les servirían de nada en la presencia de Dios. En 1559, Knox finalmente regresó a casa para comenzar su fase más importante de ministerio público como defensor de la Kirk, el término escocés para iglesia. A pesar de sus largas ausencias en su tierra natal, varias cosas capacitaron a Knox para liderar la reforma allí. Su nombre estaba asociado con los héroes del pasado reciente. Sus sufrimientos autentificaban su compromiso. Su amplia experiencia lo había preparado para el liderazgo y su percepción del llamado le hizo no temer el rostro de nadie. Así, durante los siguientes 13 años, Knox se dedicó a la reforma de Escocia. En el verano de 1572, Knox era una sombra de lo que había sido y en noviembre estaba claro que no le quedaba mucho tiempo en este mundo. La mañana del 24 de noviembre le pidió a su segunda esposa, Margaret, que le
le leyera Primera de Corintios 15, y alrededor de las 5 de la tarde llegó su última petición. Lee donde lancé mi primer ancla, presumiblemente con fe. Ella leyó Juan 17. Al final de la tarde, él había fallecido. 1 Corinthians 15 to him, and around 5 o'clock came his final request. Read where I cast my first anchor, presumably in faith. She read John 17. By the end of the evening, he was gone. Muchas explicaciones han sido dadas sobre la influencia de Knox en la Reforma escocesa. Sin duda, hubo muchos factores en juego en la providencia de Dios que produjeron esa renovación espiritual, pero la propia convicción de Knox era esta: Dios dio su Espíritu Santo a los hombres sencillos en gran abundancia. En eso reside la mayor lección de su vida. Own conviction was this: God gave his Holy Spirit to simple men in great abundance. Therein lies the greatest lesson of his life.